Nuevamente por aquí. Hoy vamos a explicar qué son las prestaciones sociales, los bonos y el salario y lo que la Ley Orgánica del Trabajo realmente establece, cómo se calculan las prestaciones sociales. Fíjense, en Venezuela se ha instalado una práctica peligrosa de llamar bonos a lo que en realidad es salario, con un objetivo claro: reducir las prestaciones sociales, utilidades y pasivos laborales. Pero el derecho del trabajo no se rige por nombres ni etiquetas, se rige por la realidad jurídica. Y esa realidad jurídica está en la Constitución y en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por eso es tan importante prestarle atención. ¿Cómo se calculan las prestaciones sociales en Venezuela según lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras? La base legal está en los artículos 142 y 122 y el sistema funciona así. 1. Prestación acumulada, es decir, cada trabajador genera prestaciones sociales de forma progresiva, 15 días por trimestre desde el inicio de la relación laboral. Se depositan o acreditan en forma acumulativa y se calculan con base al salario integral. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. 2. ¿Cuál es el salario base del cálculo? El artículo 122 de la LOT nos establece que se usa el último salario devengado y debe ser el salario integral. Si el salario es variable, se usa el promedio de los últimos 6 meses, que incluye salario normal, utilidades, bono, vacacional, conceptos salariales permanentes, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la conclusión jurídica? No se calcula sobre sueldo base artificial, se calcula sobre todo lo que sea salario real. Ahora, ¿qué dice el derecho laboral? El salario no depende del nombre. La LOT, el artículo 104, establece que salario es toda remuneración, ventaja o provecho, cualquiera que sea su denominación, siempre que sea realizado que sea el trabajo realizado, en función del trabajo realizado. Esto es fundamental, porque en derecho laboral venezolano no importa cómo lo llames, importa qué es en la realidad. Eso es importante que lo tengamos presente. ¿Cuándo un bono es salario? La regla real. Un bono es salario cuando cumple al menos uno de estos requisitos o de criterios. Es salario sí, se paga de forma regular, permanente y está vinculado directamente al trabajo. Sustituye parte del salario base, no es obligatorio y no discrecional y no depende de una contingencia social real. Un ejemplo, un bono mensual fijo en dólares, bono de asistencia permanente, bono compensatorio fijo. Eso es salario encubierto, aunque le cambien el nombre. ¿Ok? Estemos pendientes de eso. 4. Cuando un bono no es salario, según el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ ha establecido ciertos pagos que no son salariales que pueden excluirse, que son beneficios sociales de alimentación, que tienen finalidad asistencial, no retribuyen directamente el servicio y no son remunerativos por ley. El ejemplo reciente del TSJ, bonos de alimentación o cestatique correctamente estructurado, beneficios sociales bajo la LOT y la ley especial. En estos casos no integran prestaciones sociales, no forman parte de la base salarial, ¿ok? Eso es lo que dice ese criterio. ¿Cuál es el punto crítico? La forma no derrota la realidad. La jurisprudencia venezolana es constante, con un principio clave: la realidad económica del vínculo laboral prevalece sobre la forma contractual. Eso hay que tenerlo pendiente. Esto significa que si un bono funciona como salario, es salario, aunque el contrato diga lo contrario, porque la realidad priva sobre la forma. Si un pago es estructural y permanente, forma parte del salario integral. ¿Me explico? Entonces, hay que desmontar la práctica empresarial del bono sustituto. Aquí está el núcleo central del problema. Cuando una empresa baja el salario base y lo reemplaza por bonos, busca reducir pasivos laborales. Pero jurídicamente esto tiene un límite. No se puede desalarizar el salario por ingeniería de nombres, porque eso viola el principio de irrenunciabilidad que está en el 89 constitucional, la protección del salario que lo establece el 91 constitucional y la definición amplia de salario que establece el 104. ¿Cuáles son las consecuencias directas en prestaciones sociales? Si un bono es considerado salario, aumenta la base de cálculo, incrementa prestaciones sociales, incrementa utilidades, incrementa indemnizaciones. Ese es el problema.
Por eso la disputa no es semántica, es económica y es constitucional, es real. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos que las prestaciones sociales en Venezuela no se calculan sobre lo que la empresa declara, sino sobre lo que el derecho reconoce como salario real. Y el derecho es claro, no importa el nombre del pago, importa su naturaleza, importa su regularidad, importa su vínculo con el trabajo. Por eso la idea de bonos no salariales permanentes como sustituto del salario no es una modernización, es una forma de evasión del régimen de protección laboral. Y el sistema jurídico venezolano y la Constitución y el TCJ tiene herramientas claras para desmontarlo. Más allá de la sentencia 523, que hay que revisarla, porque además la carga de la prueba se invierte y ponen al trabajador a probar que está recibiendo los bonos de manera permanente o mediante el disfraz de cambiarle el nombre en el contrato, ¿ok? Entonces hay al menos una o dos sentencias muy peligrosas, la 327 y la 523, que hay que estar atento. Por eso es que hay que acudir a las interpretaciones que hace la Sala Constitucional, que al final reconoce que todo pago permanente, todo pago que sea recurrente, aunque le cambien el nombre, aunque la mona se vista de seda y le pongan bono perico de los palotes, si es recurrente y es permanente, forma parte del salario integral. Atentos.